Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Voces de la Historia de Mexico Tenochtitlan. Hoy es 2 de noviembre y desde hace 500 años, bueno, quizás un poco menos, se conmemora en Ciudad de México las dos grandes fiestas de muertos, o dos de las grandes fiestas de muertos, mejor dicho, que se hicieron coincidir con el calendario litúrgico católico, judeocristiano, y que resumieron una complejidad y un número mucho más grande de fiestas en las que se conmemoraba en la Ciudad de México de la antigüedad a los difuntos según la manera en que habían muerto. Es decir, no había una sola fiesta de muertos, sino había diferentes fiestas en función de cómo era que habían fallecido las personas. Y también eso determinaba el lugar al que iban a ir a regenerarse después de muertos para regresar al mundo de los vivos en el pensamiento náhuatl, por supuesto. Quiero comentarles pues que vamos a darle voz en el marco de la ofrenda infinita, esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura para que todos participemos en esta conmemoración desde nuestros hogares. Les voy a comentar que le vamos a dar voz pues a Fray Bernardino de Sahagún en la historia general de las cosas de Nueva España, en su capítulo, en el apéndice del tercer libro, cuyo capítulo primero se dedica a los que iban al Mictlán, aunque aquí diga los que iban al infierno. El capítulo segundo de este apéndice del tercer libro nos informa de aquellos que iban al Tlalocan, aunque los frailes tradujeron de los que iban al paraíso terrenal. Y en el capítulo tercero de este apéndice nos habla de los que iban a Tonatiuh Ichan, a la casa del sol, que aquí se llama el cielo, de los que iban al cielo. Voy a darle voz, o vamos a darle voz pues, a los informantes de Fray Bernardino de Sahagún para que nos cuenten lo que le contaron a él acerca del Mictlán, o Mictlán, como sería la pronunciación correcta. Dice así, capítulo 1, de los que iban al Mictlán, aunque aquí diga que el infierno, y de sus obsequias. Lo que dijeron y supieron los naturales antiguos y señores de esta tierra, de los difuntos que se morían, es que las ánimas de los difuntos iban a una de tres partes. La una es el infierno, ya hemos dicho que se refieren al Mictlán, donde estaba y vivía un diablo, sabemos que entonces entendemos una deidad, que se decía Mictantecutli, y por otro nombre Tzontemoc, y una diosa que se decía Mictecacihuatl, que era la mujer de Mictantecutli. Y las ánimas de los difuntos que iban al infierno son los que se morían de enfermedad, ahora fuesen señores o principales, o gente baja, y el día que alguno se moría, varón o mujer o muchacho, decían al difunto echados en la cama antes de que lo enterrasen: «Oh hijo mío, ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida. Ya ha servido nuestro Señor de os llevar, porque no tenemos vida permanente en este mundo, y brevemente, como quien se calienta al sol, es nuestra vida. Hízonos merced nuestro Señor, que nos conociésemos y conversásemos los unos a los otros en esta vida y ahora. Al presente ya os llevó el Dios que se llama
Mictlantecutli, y por otro nombre Aculnahuacatl, Otzontemoc, y la diosa que se dice Mictecacihuatl, ya os puso por su asiento, porque todos nosotros iremos allá. Y aquel lugar es para todos y es muy ancho, y no habrá más memoria de vos. Y ya os fuisteis al lugar oscurísimo que no tiene luz ni ventanas, ni habéis más de volver ni salir de allí. Ni tampoco más habéis de tener cuidado y solicitud de vuestra vuelta. Después de os haber ausentado para siempre jamás, habéis ya dejado a vuestros hijos, pobres y huérfanos y nietos. Ni sabéis cómo han de acabar, ni pasar los trabajos de esta vida presente. Y nosotros iremos a donde vos estuviéredes antes de mucho tiempo. Después de esto, hablaban y decían al pariente del difunto, diciéndole, oh hijo, esforzaos y tomad ánimo, y no dejéis de comer y beber. Aquíétese vuestro corazón. ¿Qué podemos deciros nosotros a los que Dios hace? Por ventura esta muerte aconteció, porque alguno nos quiere mal o hace burla de nosotros. Es por cierto porque así lo quiso nuestro Señor, que este fuese su fin. ¿Quién puede hacer que una hora o un día sea alargado a nuestra vida presente en este mundo? Pues esto es así. Tened paciencia para sufrir los trabajos de esta vida presente, y que la casa donde esté viva y esperando la voluntad de Dios, yerma y oscura de aquí adelante, y no tengáis más esperanza de ver a vuestro difunto. No conviene que os fatiguéis mucho por la orfandad y pobreza que os queda. Esforzaos, hijo, no os mate la tristeza. Nosotros hemos venido aquí a os visitar y a consolar con estas pocas palabras, como nos conviene hacer a nosotros, que somos padres viejos, porque ya nuestro Señor llevó a los otros que eran más viejos y antiguos, los cuales sabían mejor decir palabras consolatorias a los tristes. Y con esto ponemos fin a nuestra plática, los que somos vuestros padres y madres. Quedaos a Dios. Y luego los viejos ancianos y oficiales de tajar papeles, de cortar papeles, cortaban y aderezaban y ataban los papeles de su oficio para el difunto, y después de haber hecho y aparejado los papeles, tomaban al difunto y encogíanle las piernas y vestíanle con los papeles y lo ataban. Y tomaban un poco de agua y derramábanla sobre su cabeza, diciendo al difunto, esta es la que gozasteis viviendo en este mundo. Y tomaban un jarrillo lleno de agua, y dábanselo diciendo, veis aquí con que habéis de caminar, y poníansele entre las mortajas, y así amortajaban al difunto con sus mantas y papeles, y atábanle reciamente, y más daban al difunto todos los papeles que estaban aparejados, poniéndolos ordenadamente ante él, diciendo, veis aquí con que habéis de pasar en medio de dos sierras que están encontrándose una con otra, y más le dan al difunto otros papeles, diciéndole, veis aquí con que habéis de pasar el camino donde está una culebra guardando el camino. Y más daban otros papeles diciendo, veis aquí con que habéis de pasar a donde está la lagartija verde que se dice Xochitonal. Y más decían al difunto, veis aquí con que habéis de pasar 8 páramos. Y más daban otros papeles diciendo, veis aquí con que habéis de pasar 8 collados. Y más decían al difunto, veis aquí con que habéis de pasar el viento de navajas, que se llama Itzejecayan, porque el viento era tan recio que llevaba las piedras y pedazos de navajas. Por razón de estos vientos y frialdad quemaban todas las petacas y armas y todos los despojos de los cautivos que habían tomado en la guerra, y todos sus vestidos que usaban. Decían que estas cosas
iban con aquel difunto y en aquel paso le abrigaban para que no recibiese gran pena. Lo mismo hacían con las mujeres que morían, que quemaban todas las alhajas con que tejían e hilaban, y toda la ropa que usaban para que en aquel paso las abrigasen de frío y viento grande que había allí, al cual llamaban Itzehecayan. Y el que ningún hato tenía sentía gran trabajo con el viento de este paso. Y más, hacían al difunto llevar consigo un perrito de pelo bermejo y al pescuezo le ponían hilo flojo. Bermejo es color, digamos, ocre, como color ladrillo aproximadamente. Y al pescuezo le ponían hilo flojo de algodón. Decían que los difuntos nadaban encima del perrillo cuando pasaban un río del infierno que se nombra Chiconahuapan. Y en llegando los difuntos ante el diablo, que se dice Mictlantecutli, ofrecíanle y presentábanle los papeles que llevaban, y manojos de teas y cañas de perfumes, e hilo flojo de algodón y otro hilo colorado, y una manta y un mashli, o sea, un braguero, y las enaguas y camisas y todo hato de mujer difunta que dejaba en el mundo, todo lo tenían envuelto desde que se moría. A los 80 días lo quemaban, y lo mismo hacían al cabo del año, y a los 2 años, y a los 3 años, y a los 4 años. Entonces se acababan y cumplían las obsequias, según tenían costumbre, porque decían que todas las ofrendas que hacían por los difuntos en este mundo iban delante del diablo que se decía Mictlantecutli. Y después de pasados 4 años, el difunto se sale y se va a los 9 infiernos. Ya sabemos que cuando hablan aquí de diablos, infiernos, se refieren a los lugares del inframundo y a los dioses. Donde está y pasa un río muy ancho, y allí viven y andan perros en la ribera del río, por donde pasan los difuntos nadando encima de los perritos. Dicen que el difunto que llega a la ribera del río arriba dicho, luego mira el perro, y si conoce a su amo, se echa nadando al río, hacia la otra parte donde está su amo, y le pasa a cuestas. Por esta causa los naturales solían tener y criar los perritos para este efecto, y más decían que los perros de pelo blanco y negro no podían nadar y pasar el río, porque dizque decía el perro blanco, yo ya me lavé. Y el perro de pelo negro decía, yo me he manchado de color prieto, y por eso no puedo pasaros. Solamente el perro de pelo bermejo podía bien pasar a cuestas a los difuntos. Y así, en este lugar del infierno que se llama Chiconahuatlamican, se acababan y fenecían los difuntos. Y más dicen que después de haber amortajado al difunto con los dichos aparejos de papeles y otras cosas, luego mataban al perro del difunto, y entrambos lo llevaban a un lugar donde había de ser quemado con el perro juntamente. Y 2 de los viejos tenían especial cuidado y cargo de quemar al difunto, y otros viejos cantaban. Y estándose quemando el difunto, los dichos 2 viejos con palos estaban alanceando al difunto, y después de haber quemado al difunto, cogían la ceniza y carbón y huesos del difunto, y tomaban agua diciendo, lávese el difunto, y derramaban el agua encima del carbón y huesos del difunto, y hacían un hoyo redondo y lo enterraban. Y esto hacían así en el enterramiento de los nobles como de la gente baja, y ponían los huesos dentro de un jarro u olla con una piedra verde que se llama chalchihuit, y lo enterraban en una cámara de su casa, y cada día daban y ponían ofrendas en el lugar donde estaban enterrados los huesos del difunto. Y más dicen que aquel tiempo que se morían los señores y nobles,
les metían en la boca una piedra verde que se dice chalchihuite, y en la boca de la gente baja metían una piedra que no era tan preciosa y de poco valor, que se dice tezotzoctli, o piedra de navaja, porque dicen que la ponían por corazón del difunto. Y para los señores que se morían hacían muchas y diversas cosas de aparejos de papeles, que eran un pendón de 4 brazas de largura, hecho de papeles y compuesto con diversos plumajes. Una braza es una medida de longitud. Y así mataban 20 esclavos y otras 20 esclavas, porque decían que como en este mundo habían servido a su amo, asimismo han de servir en el infierno, en el Mictlán. Y el día que quemaban al Señor, luego mataban a los esclavos y esclavas con saetas, metiéndoselas por la orilla de la garganta, y no los quemaban juntamente con el Señor, sino en otra parte los enterraban. Ahora bien, esta es solamente la descripción del Mictlán. Como dijimos al principio, los inframundos y los lugares de regeneración de la vida eran más que el Mictlán. Por ejemplo, en el capítulo 2 nos va a hablar de los que iban al paraíso terrenal o Tlalocan. Dice así: la otra parte donde decían que se iban las ánimas de los difuntos es el paraíso terrenal, que se nombra Tlalocan, en el cual hay muchos regocijos y refrigerios sin pena ninguna. Nunca jamás faltan las mazorcas de maíz verdes y calabazas y ramitas de bledos y ají verde y jitomates, chile verde y jitomates, y frijoles verdes en vaina y flores. Y allí viven unos dioses, que se llaman Tlaloque, los cuales se parecen a los ministros de los ídolos que traen los cabellos largos. Y los que van allá son los que matan los rayos o se ahogan en el agua, y los leprosos, bubosos, sarnosos, gotosos e hidrópicos. Y el día que se morían de las enfermedades contagiosas e incurables, no los quemaban, sino enterraban los cuerpos de los dichos enfermos, y les ponían semillas de bledos en las quijadas, sobre el rostro, y más, poníanles color azul en la frente, con papeles cortados, y más en el colodrillo poníanle otros papeles, y los vestían con papeles, y en la mano una vara. Y así decían que en el paraíso terrenal, que se llamaba Tlalocan, había siempre, jamás, verdura y verano. Ahora va a pasar a la descripción del tercer lugar o grupo de lugares. En el capítulo 3 habla de los que iban al cielo, Tonatiuh Ichan, la casa del sol. La otra parte a donde se iban las ánimas de los difuntos es el cielo, donde vive el sol. Como les digo, Tonatiuh Ichan. Los que se van al cielo son los que mataban en las guerras y los cautivos que habían muerto en poder de sus enemigos. Unos morían acuchillados, otros quemados vivos, otros acañaverados, es decir, empalados, otros aporreados con palos de pino, otros peleando con ellos, otros atabanles esteas por todo el cuerpo y poníanles fuego, y así se quemaban. Todos estos dizque están en un llano, y que a la hora que sale el sol alzan voces, y dando grito golpeando las rodelas, y el que tiene rodela horadada de saetas por los agujeros de la rodela, mira al sol. Y el que no tiene rodela horadada de saetas, no puede mirar al sol. Era un privilegio mirar al sol. Y en el cielo hay una arboleda y bosques de diversos árboles, y las ofrendas que les daban en este mundo los vivos. Iban a su presencia y allí las recibían. Y después de 4 años pasados, las ánimas de estos difuntos se tornaban en diversos géneros de ave de pluma rica y color, y andaban chupando todas las flores, así en el cielo como en este mundo, como los cinzones lo hacen. Bien, esta es la descripción. Nos falta todavía un lugar llamado Sincalco,
que rescata, cuya memoria o cuya descripción rescata el doctor Patrick Johansson en este artículo que está disponible en la red y los invito a que lo lean. Se llama Días de Muertos en el Mundo Náhuatl Prehispánico. Y retoma una descripción también de Sahagún, donde nos habla del Sincalco, que dice: son bienaventurados y son amados, y los llevan los dioses para sí, y son los niños que mueren en su tierna niñez, que son como unas piedras preciosas. Estos no van a los lugares de espanto del infierno, sino van a la casa del dios que se llama Tonacatecutli, que vive en los vergeles que se llaman Tonacacuautitlan, donde hay todas maneras de árboles, y flores, y frutos, y andan allí como cinzones, que son avecitas pequeñas de diversos colores que andan chupando las flores de los árboles. Y aún más, los niños que habían muerto, como cuando todavía estaban mamando, iban a un lugar específico, probablemente situado dentro del Sincalco, que se llamaba Chichihualcuauco, el lugar de los árboles de los pechos. Allí se alimentaban del néctar vegetal que emanaba del árbol. Pues bien, esta es, digamos, una pintura general que hiciera un grupo de informantes a Fray Bernardino de Sahagún, quien la retomó, la tradujo y la legó a la posteridad. Como podemos ver, el lugar de la regeneración, el lugar de donde surge la vida, que es el inframundo, era para los antiguos mexicanos, para los antiguos nahuas, un lugar muy complejo y muy completo. Vamos a seguir hablando acerca del pensamiento náhuatl, de la historia de nuestra hermosa ciudad, en la próxima emisión de Voces de la Historia de México Tenochtitlan. Hasta entonces.